A todos, todes, estamos en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El día de hoy, las TEMIS cumplimos 11 años de lucha. Empezamos como generando igualdad y hoy, bueno, tenemos ya una asociación civil, la cual, por medio de ella, hoy vamos a hacer este pronunciamiento en el marco de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Muchas gracias por su presencia. Buenos días a todas y a todos y a todes. Bueno, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las TEMIS Luchando Juntas AC, nos unimos a esta movilización para erradicar las violencias que se ejercen contra nosotras las mujeres y a la promoción para la emancipación del sistema patriarcal, estructural y machista. Bien merece un pronunciamiento especial y enérgico para condenar las estructuras que pretenden seguir manteniéndonos en sometimiento, por lo que hoy denunciamos públicamente la falta de acceso a la justicia para las mujeres, situación que pone en vulnerabilidad absoluta a aquellas que pretenden ejercer sus derechos y genera impunidad y con ello desigualdad, aunado a la falta de políticas públicas y simulación de las instituciones que con la finalidad de cumplir con estándares internacionales solamente erogan los recursos, sin generar ningún cambio estructural, aprovechándose de la situación de riesgo de las mujeres para ejercer los recursos públicos y simular que el Estado mexicano está haciendo algo al respecto, cuando lo único que hace es seguir violentando. Seguimos el alto a la violencia sistemática, masiva y generalizada contra la comunidad queretana y nacional. Los datos que daremos ahora son tan solo un reflejo mínimo de la problemática en el estado de Querétaro. Datos de enero a septiembre de 2022 que visibilizan 9 casos reconocidos como feminicidios, 7 homicidios dolosos contra mujeres que podemos presumirlos como feminicidios, ya que no hay claridad sobre las investigaciones, entre el que se encuentra el caso de la joven que perdió la vida en su propia casa. Además, falta por contabilizar 4 casos más en octubre y los que resulten de noviembre, entendiendo que hay casos que no han sido reportados ni contabilizados, lo que nos da un total de por lo menos 20 feminicidios en 11 meses. No podemos dejar de nombrar 39 homicidios contra mujeres calificadas como culposos. No olvidemos que la intención del Estado es la reducción de indicadores de violencia y no la vida de las mujeres. Sin embargo, ha sido denominado de dominio público que estos casos no son observados con perspectiva de género, situación que provoca revictimización sistemática contra las mujeres. Se reportan por lo menos 2 feminicidios por mes, aunque de los reportados han sido 3 en una sola semana, además de que se han contabilizado por lo menos 2 mujeres víctimas de trata. Querétaro se encuentra en el lugar número 21 de violencia familiar calificada. La cifra no resulta menor, pues estamos hablando de 1.759 denuncias de enero a septiembre de este año. Sin embargo, en lesiones culposas nos encontramos en 6º lugar a nivel nacional, lo que sin duda es una reducción en el indicador que señalamos se debe a la inhibición de la denuncia, que de manera dolosa se hace por parte de las autoridades que ejercen violencia institucional. Pero encabezamos la lista de presuntos delitos de violencia de género en todas sus modalidades distintas de la violencia familiar, con el primer lugar a nivel nacional, mientras tenemos cifras de 508 denuncias por presuntos delitos de violación, encontrándonos en el 8º lugar a nivel nacional. Somos además el 4º lugar en secuestro contra mujeres, y ante todos estos datos la pregunta sin respuesta sigue siendo: ¿cuántos asuntos han sido judicializados? ¿Cuántos han obtenido sentencias condenatorias? ¿Cuántas denuncias más han quedado sin realizarse debido a la revictimización a la que las mujeres somos sometidas cuando buscamos justicia? Ante esta situación, hemos ponderado la necesidad de llevar una lucha organizada, firme y decidida con las familias de las víctimas
y las víctimas sobrevivientes en la exigencia de verdad y justicia. Exigimos termine definitivamente la negligencia y continuidad de las autoridades judiciales, administrativas y escolares en el trato que le dan a los casos como cómplices del patriarcado. El día de hoy tenemos una denuncia particular y exigimos justicia para el caso de violación sexual, un grave atentado a la esfera jurídica fundamental de Vanessa, quien fue víctima de abuso sexual por parte de su maestro, un hombre que sigue activo en el CETI 105, siendo ella una alumna con discapacidad permanente. Y en uso de su poder la engañó y abusó de su carencia intelectual para violarla, por lo menos por 4 ocasiones en el salón de clases. Demandamos de las autoridades escolares y educativas se suspenda de manera permanente al agresor, haciendo constar que ya se hizo del conocimiento a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Querétaro, quienes dijeron no tener competencia. Al enlace educativo de la Secretaría de Educación Pública Federal, Beatriz Silva Robles Gutiérrez, quien dijo que iba a platicar con el director e investigar a quien corresponde la competencia del caso. Y el director del CETIS, a quien ya desde el 10 de noviembre se le entregó por escrito la denuncia, además de hacerle del conocimiento todas las circunstancias sin que a la fecha hayan brindado respuesta alguna o por lo menos preguntar por el estado de salud de la víctima. Y a la Fiscalía, quien ha tomado el asunto con profunda calma, sin haber incluso dictado medidas para garantizar la integridad de la víctima. A todas estas autoridades exigimos que hagan su trabajo, que suspendan a ese violador, quien ejerce la profesión de maestro en el CETI 105, porque las hijas y los hijos de muchas familias, como la que hoy nos acompaña, están en vulnerabilidad y riesgo permanente. Es urgente que se tomen acciones ante esta grave situación cometida contra Vanessa, su familia y no sabemos cuántas víctimas más. Demandamos la intervención oficiosa de todas las autoridades, la intervención de la Defensoría de Derechos Humanos o bien la Comisión Nacional, dependiendo a quien corresponda, de la Secretaría de Educación Pública Estatal o Federal, porque ni entre ellos saben a quienes les compete la atención de este asunto. Asimismo, demandamos la debida diligencia de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales por el delito cometido en agravio de la víctima, quien además tiene una discapacidad, para que en ejercicio de sus facultades realice la instrumentación o en su caso ampliación del proceso de investigación de manera exhaustiva, objetiva, legal, imparcial y profesional, con base en todos los estándares para garantizar el acceso a una vida libre de violencia a la víctima, así como la aplicación de protocolos para personas con discapacidad y perspectiva de género necesarios para alcanzar el acceso a la justicia a Vanessa. La formalización o ampliación de quejas por nuestra compañera y o familia quienes han sido agraviadas. La postura de la familia y las TEMIS Luchando Juntas AC es demandar el acceso a la justicia y exigimos que se imponga la sanción más enérgica que en derecho proceda por presentarse el crimen con todas las agravantes en contra de Vanessa, a quien además de ser mujer pertenece a otro sector vulnerable, por lo que deberá ampliarse el ámbito de protección. Daremos paso a la representante de la víctima para que nos dé su postura, por favor. Claro que sí, buenos días a todos, gracias por el espacio, me presento. Mi nombre es Samantha Hernández Juárez, soy directamente egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. El día de hoy soy la defensora de la víctima abusada sexualmente dentro de un salón de clases dentro de las instituciones del CETI 105. El día de hoy estamos aquí para hacer un llamado a todos los padres de familia que tienen a sus hijos en esta preparatoria o en cualquier otra institución. Hacemos el llamado también a todas esas autoridades para que, conjunto con sus padres, hablen con sus hijos, pregunten quiénes son sus maestros, qué ejercen, qué materia, qué es lo que les están enseñando dentro de las aulas del salón de clases. Hablemos con nuestros hijos sobre las instituciones, preguntemos a ellos sobre los casos delicados como el que tenemos aquí, que es una violación hacia una persona con discapacidad dentro del salón de clases en las instituciones del CETI 105.
En estos casos mencionamos la violación de un maestro hacia una jovencita con discapacidad y verán que cuando nosotros preguntamos a estas autoridades no están preparados para dar una respuesta. No tienen un protocolo, simplemente nos dicen que en sus instituciones estos sucesos no pasan. Quiero que sepan que si reciben algún tipo de maltrato o abuso, es difícil ser escuchados. Al contrario, nos van a decir que lo consideremos, que lo pensemos, que la institución como tal tiene una buena reputación, que no es su jurisdicción y que busquemos al culpable en otras instancias. Nos van a decir, en otras palabras, que guardemos silencio, como ya lo ha mencionado la institución ya mencionada. Es increíble imaginar que un violador disfrazado de servidor público llamado maestro esté dando clases al frente de un salón y se burle de una familia, se burle del sistema educativo, el cual no tuvo ningún filtro para los 8 años que él estuvo ejerciendo dentro de esta institución, ya que nadie se dio cuenta de las acciones que podía llegar a hacer, burlándose en su cara de las instituciones, burlándose de la Secretaría de Educación Pública, burlándose de los padres de familia, burlándose de sus alumnos, burlándose de las familias afectadas dentro del CETI 105. A todo esto nosotros damos a conocer los hechos a esta institución y a 14 días de haber dado a conocer los hechos que hoy les estamos compartiendo, solamente hemos obtenido silencio. No ha habido ninguna respuesta por parte de Fiscalía ni por parte de las autoridades. Al día de hoy no sabemos incluso si esta persona ya fue detenida, si esta persona sigue ejerciendo como profesor. Y como se menciona en estos 8 años, no sabemos si haya sido la única víctima, puesto que la alumna a 2 meses de haber sido ingresada a esta institución con una discapacidad permanente, fue abusada por esta persona sexualmente, fue humillada, fue manipulada y fue deshonrada. ¿Qué clase de maestros tenemos en nuestras instituciones, familia? ¿Qué clase de maestros están enseñando a nuestros hijos el día de hoy? Ni siquiera han tenido la humanidad como tal, el CETI 105, de mencionarnos un estatus del profesor o de siquiera haber tenido una llamada de atención hacia la familia para preguntar cómo está la víctima. Cualquiera se imaginaría que en estos casos recibiríamos el apoyo total de la institución, de las autoridades competentes, pero la única realidad es que solo silencio tenemos. Por ello pedimos el apoyo a los papás, a hermanas, a hermanos, a familiares, a todos los alumnos, para que alcen hoy la voz, que no se queden callados ante la opresión, que sepan que no estamos solos, que sepan que hoy seremos esa voz y que hoy queremos justicia. Queremos justicia por la víctima y por todas estas personas que han sufrido y que al igual que nosotros hoy sufren un daño que nadie de abuso, para que el día de hoy no estén frente a cámaras exponiendo un caso íntimo de algún familiar que ha sido abusado por una persona que tenía un poder para poder ejercerlo educativamente y abusó de todo ello, abusando de una menor incapaz, abusando y maltratando de una manera física, emocional, no solamente a la víctima, sino a toda la familia y a todos los que estamos aquí, porque son situaciones y son acciones indignantes que no pueden estar pasando en un salón de clases, que no pueden estar pasando en el sistema educativo. ¿Qué clase entonces de sistema judicial o sistema educativo tenemos hoy en día? ¿Qué clase de tranquilidad puede tener un padre de familia o una hermana de ir a ver cómo su hermana, hermano va a la escuela y siendo abusado por un maestro? El día de hoy queremos decir basta, basta toda esa violencia, basta a quedarnos callados, basta a tener miedo. Hay gente abusando allá afuera, hay gente maltratando y hay gente violando a niños, a niñas. Basta. Basta ya de tener miedo, basta de guardar silencio. Hoy queremos ser esa voz, hoy queremos ser esa voz de Vanessa, hoy queremos ser esa voz de esa víctima y de muchas más que han sido producto de violación, de abuso y de violencia. Les pido por favor a todos que nos apoyen para que a través de estos medios podamos tener una respuesta más eficaz de las autoridades, incluyendo la de la institución. Porque como ya mencionamos, van 14 días en donde la familia no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta, en donde ni siquiera sabemos si esta persona sigue ejerciendo dentro de las instituciones.
Sin más por el momento, queremos agradecerles su tiempo, su atención y más que nada comentarles y decirles que cuiden mucho a sus hijos, que cuiden mucho a sus hijas, porque no están seguros. Muchas gracias. Perdón, a mí me gustaría hacer una pregunta. De que se registraron los hechos de estos de violación, señala que fue en 4 ocasiones. Exactamente. Al interior de la institución educativa. ¿Cuánto tiempo se tardó en presentar, después de que se registraron estos hechos, en presentar la denuncia correspondiente? ¿Cómo es que se enteran en este caso los familiares de este acto cometido por parte del profesor? Okay. En este caso, la alumna ingresa a las instituciones a partir del 5 de septiembre. 2 semanas después tenemos con testimonio de la víctima el primer abuso. Partiendo de ahí, el último abuso se tiene determinado las últimas semanas del mes de octubre. A través de que la mamá revisa el teléfono celular de la víctima, es donde nos encontramos estos mensajes a altas horas de la madrugada, en donde el profesor tenía conversaciones sexuales con la víctima. Estas conversaciones en su momento serán determinadas por la Fiscalía para su validez jurídica, pero es así cuando la mamá, al darse cuenta de estas conversaciones que no son de un alumno de un maestro hacia una alumna, es donde nos damos cuenta de qué está pasando entonces. ¿Qué está pasando con el sistema educativo? ¿Qué está pasando para que una persona preparada profesionalmente esté al frente de un salón de clases impartiendo la educación? Y tenemos todo lo contrario, una persona que abusa de ese poder, que abusa de esa confianza, no solamente de los alumnos ni de los padres de familia, sino abusa también de la confianza de las instituciones y de las instalaciones. ¿Y qué recibimos de respuesta de las instalaciones? Pues déjame ver, déjame checar, voy a ver con quién es competente, puedes mientras ir a hacer tu denuncia, cosa que ya se hizo y que tampoco hemos tenido resultado. ¿Qué tipo de atención fue la que recibió en este caso la víctima desde el momento que acudió a la Fiscalía a presentar la denuncia correspondiente? Nos dieron como tal una denuncia, se abre la carpeta de investigación el día 10 de noviembre. A partir de ahí se han hecho pruebas tanto de hospital, tanto psicológicas, en donde se ha determinado el abuso como tal de esta persona hacia la víctima. Y más que nada no hemos tenido una carpeta completa debido a los procesos internos que pueda llegar a tener cada institución. Estos procesos internos hablamos desde que una persona va y menciona que su hija es abusada y 14 días después todavía no tenemos ni una respuesta. Ok, de momento se desconoce si el profesor como tal ya fue separado de su cargo por parte de la institución. Desconocemos totalmente. El primer día que nosotros supimos de estos hechos fuimos a las instituciones, hablamos con el director y presentamos estos mismos hechos que les estamos planteando. Hubo impresión de los mensajes que estamos mencionando y aún así no tuvimos ninguna respuesta. Aún así seguimos en silencio. ¿Tiene conocimiento si se ha girado alguna orden de aprehensión? Desconocemos totalmente. El caso como tal entonces todavía no se ha judicializado. Apenas es decir, estamos en Fiscalía todavía se encuentra. Exactamente. Nuestra carpeta de investigación todavía está en preparación porque todavía los exámenes como tal no nos han dado visualización para el expediente completo. Ok, ahora independientemente del seguimiento de las pruebas, los análisis que se han realizado por parte de la Fiscalía para poder acreditar este tipo de abuso sexual o violación que usted hace referencia, ¿se le ha dado el acompañamiento psicológico, es decir, atención, contención a la víctima? Claro, tanto por parte de las autoridades como de parte particular, porque sabemos que una fecha que tenemos hasta el 8 de diciembre para psicología no es suficiente para una persona que vive con miedo, una persona que tiene miedo sobre los hechos que han pasado, y más que nada porque es una persona que por su discapacidad es una persona vulnerable, que no es como uno que puede llegar a ser fuerte, a salir adelante. Esta persona tiene dudas, tiene miedo, no sabe qué hacer, por lo mismo de que pertenece a un sector vulnerable, y es el deber de nosotros, todos los que estamos aquí, defenderlos a ellos. Y en el caso, por ejemplo, de las autoridades educativas, ¿qué respuesta como tal es la que han recibido? Que ellos tienen un periodo de 20 días para dar respuesta y que por parte de la Secretaría de Educación Pública aún van a revisar con director y coordinadores qué situación o a qué arreglo vamos a poder llegar con la familia. Así es, este caso a sumarse a muchos casos que se hayan podido. Como tal, no. La idea de poder hacer público este caso, porque es un caso muy delicado, es simplemente para pedir apoyo a las autoridades para que nos presten atención.
porque sabemos que hay más denuncias, sabemos que hay más casos, sabemos que hay más personas vulneradas, pero aún así no tenemos respuesta, todos estamos callados ante la opresión y el miedo. Por eso hoy queremos hacer esa voz, queremos meter esa presión para que nos escuchen, para que nos vean, para que vean que la familia de Vanessa tiene apoyo, tiene valor para seguir adelante con todo el proceso. Recuérdeme el tipo de discapacidad que tiene la víctima. Tiene una discapacidad cognitivo permanente. Ella, a partir de lo que son 17 años que ha tenido todos estos largos años, a partir de secundaria ella estuvo en el camp del Cerro de las Campanas recibiendo atención especial. Después de eso toma la decisión la familia de ingresarla al CETI 105, ya que ellos cuentan con una área especializada para estas personas que se puedan preparar. El día de hoy todos esos sueños se han visto afectados y se han visto truncados en base a la acción de una persona que se presentaba como maestro ante todos sus alumnos. Tengo entendido que inclusive este profesor como tal no pertenecía a la plantilla laboral, es decir, fue contratado por honorario. En la declaración que tuvimos y la reunión que tuvimos con el director de la institución nos mencionó que como tal no formaba parte de su nómina, que él estaba por honorarios. Entonces habrá que validar quién fue la persona responsable para decir que esa persona era capacitada profesionalmente para poder atender a niños con discapacidad, porque sabemos que era una persona con TCU, con un curso de 20 horas en lenguaje de señas. Entonces, quiero yo preguntarles, ¿esa información es suficiente para poder darle la facultad a una persona de estar al frente de niños con capacidades especiales? Disculpe, ¿qué materia impartía o qué clases daba? Era un profesor de matemáticas. De matemáticas. Y también saber si van a acudir a alguna otra instancia relacionada con derechos humanos. Hace mención aquí de algunas instancias, si nos pudieran comentar. Nosotros ahora sí que queremos hacer todo el proceso tal cual lo rige la ley, de una manera oficial y extraoficial, porque sabemos que la víctima requiere atención, requiere de psicología, requiere de psiquiatras para poder llevar a cabo una vida normal, y más que nada porque ahorita su decisión de ya no ir a la escuela está viciada por la acción de un maestro ante el abuso de esa persona, de querer seguir luchando por sus sueños, de querer prepararse, de querer decir mi discapacidad no es un impedimento para que yo pueda seguir avanzando y para que yo me pueda preparar. El día de hoy tenemos una negativa de la víctima al querer nuevamente ir a las instalaciones por el miedo a que le vuelva a pasar nuevamente, por el miedo a querer preguntarle a un profesor cómo estás, tengo una duda de una materia, y que él haga todo lo contrario, seducción, humillación. Es una persona que no debería estar al frente de un instituto, que no debería estar al frente de alumnos, que no debería ni siquiera de tener una cédula profesional que lo avale como una persona profesionista ante la sociedad. ¿Cuánto tiempo lleva la niña sin acudir a la institución a recibir las clases? 14 días. ¿Y tiene conocimiento de desde hace cuánto estaba este profesor ejerciendo como...? Aproximadamente tenemos un conocimiento de 8 años que ya llevaba él. ¿En ese mismo plantel? En ese mismo plantel. Entonces, dense cuenta que 8 años puede haber muchas personas que puedan alzar la voz y que se unan a la voz de la víctima. Es muy importante aclarar que la Fiscalía no activó ningún protocolo de atención para la víctima, que no se le brindó ninguna medida, incluso la representante fue justamente a solicitar la medida de manera verbal y le dijeron que no le iban a dar ninguna medida para no viciar el asunto, ¿no? Entonces, estamos ante una situación de impunidad muy grave, estamos ante una situación de máxima vulnerabilidad y exigimos justicia, exigimos un alto a la impunidad y que las autoridades hagan su trabajo, porque a final de cuentas las mujeres estamos en total desamparo, ¿no? Desde su perspectiva como abogadas, ¿qué identifican, qué tipos penales pudieran ejercerse con este hecho? ¿No se considera también que es menor de edad la estudiante? No sé si hay algún agravante en el tema. Sí, bueno, la agravante es que es una persona con una discapacidad intelectual y bueno, también la otra es que era el maestro, existe una posición asimétrica completamente, él tenía el poder ahí, pero además también la gravedad del asunto puede resultar mayor, ¿no? Probablemente ahora que estamos haciendo esta denuncia pública, las madres, padres de familia puedan saber o darse cuenta que algo estaba pasando en esa institución. No sabemos si haya sido la única víctima.
durante 8 años, imagínense una persona que tiene 15 días, que tiene 1 mes, 2 meses en la escuela y que ya sufrió de esa violación, personas con discapacidades mayores, que además también esta situación es sumamente grave. Entonces, los tipos penales se pueden ir ampliando dependiendo de la investigación. Sin embargo, bueno, el deficiente trabajo de la Fiscalía es también lo que hoy se puede ver, porque un caso de violación se tendría que perseguir de oficio, sobre todo cuando está una persona con vulnerabilidad, ¿no? Y se tendrían que dictar las medidas de protección y tendrían que haberle acompañado inmediatamente de un acompañamiento psicológico, lo cual la familia lo está haciendo incluso en privado por la urgencia de esta situación. Entonces, me parece que esto es un termómetro que nos da en dónde estamos todas las mujeres, en dónde están las personas que tienen más vulnerabilidades y bueno, pues que no tenemos un Estado de Derecho que nos proteja. ¿En dónde está ubicado este plantel? En Santa María Magdalena. En cuanto a los días que dice la institución, había mencionado que eran 20 días para dar una respuesta hacia el caso. ¿Cuándo parten esos 20 días? La defensora de la víctima, la asesora jurídica de la víctima, estuvo teniendo reuniones con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Querétaro y ahí dijeron que no era su competencia porque el CETIS es federal. El día de ayer acudieron con el enlace educativo de la SEP en Querétaro, que es el nombre que les dimos ahí, Beatriz Gutiérrez me parece, y ella es quien dijo, tengo 20 días, ¿no? Ay, con calma, voy a hablar con el director, vamos a ver qué es lo que está sucediendo y a final de cuentas no hay ninguna respuesta. En ninguna de las instituciones la víctima sigue sin acudir a la escuela, sigue con un daño permanente, además mucho más agravado por esta situación y no hay una institución, no hay un Estado de Derecho que la pueda proteger y es por eso que hoy se está haciendo esta denuncia pública. En este sentido, entonces nos está quedando claro, la Fiscalía prácticamente está nula en este tipo de violaciones. Efectivamente. Y eso lo hemos venido denunciando, sin embargo, hoy el que las víctimas estén también aquí presentes, aunque no estén en la Cámara, están aquí con nosotras por resguardo de su identidad. Sin embargo, esto es un llamado al alto ya a la impunidad, alto ya al ejercicio de violencia institucional que se ejerce también desde todas estas instituciones contra las mujeres. Muchas gracias a todas, todos.